Hola queridos consiervos, hermanos en Cristo. Eh, Nuestro pastor y presidente, el pastor Valderrama, me pidió poder tener un momento de reflexión, de meditación con ustedes a propósito de la celebración del mes de la Reforma que estamos terminando. Y quiero compartir con ustedes parte de el inicio de la historia de la Reforma, pero también un texto bíblico en el cual les invito a que vamos a meditar a propósito de lo que quiero comentar con ustedes. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Éfeso, dice allí en el capítulo 4 de esta carta, como sigue: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Les invito a tener una palabra breve de oración. Señor, gracias porque podemos estar comunicados, contactados a través de estos medios. Permite, Señor, que tu palabra leída y meditada, el recordar, Señor, a tus santos hombres, a estos santos varones, Señor, de fe que nos heredaron, Señor, tantas cosas que conforme a tu palabra el día de hoy podemos disfrutar. Señor, gracias porque podemos recordar, Señor, y celebrar con alegría el que tú hayas cuidado hasta el día de hoy de tu pueblo, de la iglesia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. En el año 1517 sabemos por la historia que Martín Lutero clava esas famosas 95 tesis en la puerta, ¿no es cierto?, en la entrada de la capilla en Wittenberg. Y es considerado ese como un hito que da inicio a la Reforma protestante. Así todo, hay mucha discusión al respecto, con respecto, valga la redundancia, si ese fue el hito. Yo quiero referirme a algo que también fue importante en el mismo Lutero y que tiene que ver con dos bulas papales. Las bulas papales en realidad eran documentos de carácter que trataban materias o asuntos de fe, administrativos y judiciales. Y en este caso, en el 1520, el 10 de diciembre exactamente de 1520, Martín Lutero recibe en Wittenberg, él estaba aún allí, recibe la bula papal del Papa León X, en donde le invitaba cordialmente, podríamos decir, a retractarse de algunos de los tópicos que él había publicado y que se estaban haciendo muy famosos a propósito de las 95 tesis, pero también a través de muchas ideas que Lutero estaba de alguna manera haciendo correr no solamente en la iglesia, sino que también como catedrático de la universidad. Recordemos que él también era profesor universitario y allí impartía clases. Entonces, allí muchas de las ideas se estaban asimilando o estaban causando algunos problemas a la iglesia. Entonces, habían 45 puntos en esta bula, en este documento, que Lutero tenía que retractarse. Sin embargo, Lutero quema esa bula, quema ese documento, y esto para muchos es el inicio en realidad de todo este movimiento de reforma en la iglesia cristiana. Recordemos que la iglesia en ese momento era solamente, no había división, no había reforma, no se provocó este cisma en donde la iglesia, según la idea de Lutero, era reformarla, no que se quebrara. Entonces, ese es un primer hito, es un primer punto, o un segundo punto e hito. Pero después viene algo más complicado para Lutero, que tiene que ver, esto fue en diciembre, en enero del año siguiente, es decir, al mes siguiente, pero ya en el año siguiente, 1521, el 3 de enero sale otra bula papal por el mismo papa, que era una bula que excomulgaba a Lutero. Es decir, lo separaba de la comunión de la iglesia. Y además no solamente era separado de la comunión de la iglesia, sino que era tratado como un díscolo y como un hereje. Y el Sacro Imperio Germánico en ese tiempo, la separación iglesia-estado no existía, por lo tanto el emperador era parte y estaba vinculado con la iglesia, llaman a Lutero y le piden que
asista a lo que se llamó en aquel tiempo la famosa dieta de Worms. Eso fue entre enero y mayo de 1521, ¿no es cierto? Después de recibir esta copia también de esta nueva bula, en este caso de la excomunión de Lutero, Lutero se presenta ante esa dieta, acompañado ya por algunos amigos como Federico III, que era uno de los príncipes electores dentro del imperio, que lo apadrinó, podríamos decir, para protegerlo. Estaban las ideas ya, ¿verdad?, corriendo de Lutero, pero también había en el pasado, ¿verdad?, la mala experiencia de Juan Hus, que había sido juzgado y había sido quemado. Eso hacía 120 años atrás aproximadamente. Entonces, esto iba aprendiendo de una manera bastante fuerte. ¿Qué es lo que sucedió en esta dieta? La idea era que Lutero se retractara aquí y que fuese presionado a través de la bula de la excomunión, fuese presionado a retractarse de todo lo que él afirmaba de acuerdo a las escrituras, porque él dentro de muchas cosas también había descubierto para su gozo, para el gozo espiritual, que la justificación de su alma y la justificación de todo hombre que llegaba a los pies de Cristo, que había sido encontrado por Cristo, era solamente por la fe y no por las obras. Entonces, de todas estas cosas tenía que retractarse Lutero. Sin embargo, ante la dieta de Worms, ante este tribunal eclesiástico, hay palabras de Lutero que quedaron, ¿no es cierto?, escritas allí en la historia. Y quizás la más fuerte, en el sentido de seguridad y de fe, fue que Lutero dijo: miren, voy a ir a Worms, me voy a presentar allí. Y me voy a presentar aunque allí existan más demonios que tejas en los tejados. O sea, Lutero estaba decidido a ir y a defender la fe, a defender lo que él había descubierto en la Escritura, lo que el Señor le había revelado en la Escritura. Y allí, frente a la dieta, también se expresan otras cosas importantes. Lutero dice que a menos que sea convencido, dice él, a menos que yo sea convencido por las Escrituras, no me voy a retractar. ¿Por qué? Porque mi conciencia está prisionera de la palabra de Dios. Y termina diciendo que Dios me ayude. Y eso hizo que Lutero se mantuviera firme en esto. Ahora, ¿qué tiene que ver esta parte de la historia con el texto que yo les compartí en Efesios capítulo 4, versos 5 al 7? Que habla de una fe, de un Dios y Padre de todos. Lutero no temió a la excomunión, no temió a ser desvinculado en ese momento de la iglesia, entre comillas de la única iglesia, era la iglesia cristiana, con todos sus errores, con todo lo que nosotros conocemos hoy día, ¿verdad?, ya del catolicismo romano. Yo quiero referirme brevemente, hermanos amados, a un tema que la gran mayoría de nosotros, cuando lo escuchamos, por ignorancia lo dejamos al lado o por ignorancia lo rechazamos. Pero cuando acudimos a la palabra del Señor nos damos cuenta de que esto es muy importante a propósito de lo que vivimos nosotros como unidad de pastores. Y me refiero a la catolicidad de la iglesia. Tan solo esa frase, esa palabra, a muchos, incluyéndome, en algún tiempo nos daba como cosquillas, como tirria. Católico o catolicidad, ¿qué tiene que ver conmigo como evangélico? ¿Qué tiene que ver conmigo eso? Bueno, la palabra catolicidad o católico, tristemente para nosotros ha sido ajena. ¿Por qué? Porque el catolicismo romano la ha tomado como un caballito de batalla, ¿ya? Diciendo que la única iglesia verdadera, la única iglesia santa, católica, apostólica, es la romana. Sin embargo, el concepto catolicidad apunta a la universalidad de la iglesia, no a que todos son iglesia, sino que a todos los santos hijos del Señor son parte de la iglesia, somos parte de la iglesia universal. De hecho, en muchas iglesias protestantes hasta el día de hoy se confiesa la fe, los fundamentos básicos de la fe, con el credo apostólico. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que creemos? ¿En qué es lo que creemos los cristianos? ¿En qué es lo que creemos los evangélicos? Y si usted revisa el credo apostólico, todo lo que está allí son los fundamentos de la fe, fundamentos que nos unen a todos los cristianos fieles a las Escrituras, a propósito. Y allí, ¿no es cierto?, se nos recuerda que tenemos
un solo Padre, que es un Dios trino y uno, una sola Iglesia católica. Por eso que el credo dice, creo en la Santa Iglesia Católica o en la Santa Iglesia Universal, de donde somos parte todos nosotros. Hermanos amados, lo que nosotros no somos parte es solamente de la Iglesia romana. Es decir, ninguno de nosotros puede temer a decir que es un evangélico, católico, apostólico, pero no romano. Católico, ¿por qué? Porque cada uno de nosotros pertenece a la Iglesia Universal, a la Iglesia de todos los creyentes. Somos partes y somos hermanos, por ejemplo, de Abraham. Somos parte y hermanos de Isaac, que pertenece incluso a la Iglesia Universal, a esta Santa Iglesia Católica. Somos parte con Lutero, somos parte con los reformadores, presbiterianos, bautistas, metodistas, pentecostales, ¿no es cierto?, asambleístas. Todos aquellos somos parte de la misma iglesia y única iglesia, Santa Iglesia. No tenemos vínculo con Roma, no tenemos vínculo con el papado, pero sí somos parte de la misma iglesia católica, de la misma iglesia universal. Hermanos, esto es importante y también tenemos el sustento de la fe apostólica. Vemos en la Biblia que las primeras iglesias se fundaron ¿en qué? En la fe de los apóstoles. Insisto, a veces tenemos miedo de decir esto por confundirnos o por querer mezclarnos con el catolicismo romano, que es distinto. Lutero no temió a esto. Lutero siguió predicando la palabra del Señor y desde allí nacen las distintas vertientes y corrientes que forman y dan fuerza a todas las iglesias y a toda la variedad de iglesias evangélicas que tenemos hoy día. Eso es una riqueza y que debemos cuidar y que debemos potenciar. Pero para aquello necesitamos justamente lo que nosotros hacemos como unidad de pastores. Estar unidos en Cristo Jesús. Estar unidos como iglesia católica que somos, como iglesia universal que somos, como iglesia apostólica que somos, porque nuestra fe, está basada en la fe de los apóstoles. Y ciertamente, como dice la palabra del Señor, somos parte de un cuerpo, somos parte y tenemos parte con un solo Espíritu, que es el Espíritu Santo. Tenemos un solo Señor, tenemos una sola fe y participamos de un solo bautismo, que es del mismo Dios que está sobre nosotros, sobre todos y por todos. Hermanos, que este mes que estamos terminando haya sido, y meditemos en estas cosas, haya sido de bendición también recordando a estos héroes de la fe, como Martín Lutero, quizás uno de los primeros, que dieron inicio a esto. Pero también recuperemos esta riqueza del mundo evangélico en general. No temamos a usar conceptos que son nuestros, que han sido cooptados, que han sido robados por otros, para querer desplegarnos y querer dejarnos a un lado. No, tenemos que recuperar aquellas cosas. No tengamos miedo de aquello, no tengamos miedo, así como no tuvo miedo Martín Lutero, y así como no tuvieron miedo muchos otros, que dieron su vida también por el Evangelio y que dieron su vida porque estaban convencidos por la palabra del Señor, a donde estaba presa también y cautiva su conciencia. Eso da para otro tema. Por ejemplo, la libertad de conciencia de la cual estaba Lutero también convencido. Hermanos, mi abrazo fraterno para cada uno de ustedes. Y por supuesto, no tengan temor, hermanos amados, de hablar de estas cosas. Si a algunos le han quedado dudas, que quieran preguntar o conversar o discutir con altura de miras de estas cuestiones que son importantes el día de hoy, que son importantes de tenerlas presentes, no dude en escribirme, en querer inquirir más en esto. Dios bendiga a su iglesia, Dios bendiga a la iglesia universal. En este sentido, Dios bendiga a la iglesia católica, que somos parte, todos nosotros. Nosotros nada más que no somos parte, no tenemos vínculo con el catolicismo romano. Nosotros somos parte de la iglesia universal de Cristo. Que el Señor les bendiga, que el Señor fortalezca su vida, que el Señor bendiga cada una de sus congregaciones y nos anime a seguir firmes y adelante. Que el Señor les bendiga.